A ver, el sistema de justicia de Costa Rica siempre lo pensamos como uno de los grandes pilares de su democracia, ¿verdad? Bueno, pues hoy está en una verdadera encrucijada. El último informe Estado de la Justicia es como una radiografía, y vaya que es profunda. Nos muestra todas las presiones que lo están poniendo a prueba, desde afuera, desde adentro e incluso desde la misma sociedad. Así que vamos a meternos de lleno en este informe para entender qué es lo que de verdad está pasando. Esta cita del informe es potentísima y nos mete de cabeza en la primera gran presión que enfrenta el Poder Judicial, el asalto político. Es una advertencia muy clara de cómo las democracias se pueden debilitar no con tanques en las calles, sino con palabras, con discursos que vienen desde el poder. Y aquí arranca, el primer acto de esta historia. Vamos a enfocarnos en esos ataques sistemáticos contra el sistema judicial que, según el informe, vienen principalmente desde el Poder Ejecutivo. El informe lo llama trash talking, o sea, hablar basura. Y esto se ha vuelto una herramienta constante. Esta estrategia se pone peor, sobre todo, cuando las decisiones de los jueces no van en la misma línea que las iniciativas del presidente. Ahí es cuando se crea un clima de confrontación súper directa. Este es un concepto clave que tenemos que entender, el poder del megáfono. Ojo, no es un poder formal, no está escrito en ninguna ley, pero es increíblemente potente. Le permite al gobierno manejar la narrativa y, en este caso, enfocar todas las críticas sobre el sistema de justicia para que pierda legitimidad frente a la gente. Y claro, esto no se queda solo en palabras. Miren cómo se ve este conflicto en la vida real. Por un lado, 104 procesos penales contra el presidente. Por otro, la Sala Constitucional frenando políticas clave. Pero la tensión llega a un punto que de verdad asusta. Ataques armados a oficinas judiciales y hasta atentados contra fiscales, jueces y oficiales, a menudo ligados al crimen organizado. Bueno, ahora vamos a cambiar la perspectiva para ver cómo esto se complica, pero desde adentro. Porque mientras el Poder Judicial aguanta los ataques de afuera, por dentro está luchando con problemas estructurales muy serios que amenazan su capacidad para funcionar. ¿Se acuerdan de la crisis política de 2017, la del cementazo? Bueno, después de eso se propusieron un montón de reformas urgentes para fortalecer al Poder Judicial. El problema, según el informe, es que muchas de esas ideas tan importantes siguen ahí, en el papel. Y eso genera ineficiencia y una cantidad de trabajo administrativo que no tiene sentido. Y aquí, ojo con este dato porque es de los más graves que vamos a ver. Es una caída, pero ¿qué caída? Miren, en 2020, el 93% de la gente que aplicaba para un puesto en la judicatura cumplía con los requisitos, o sea, casi todos. 3 años después, en 2023, esa cifra se vino al piso, apenas un 13.9%. Esto es, sin exagerar, una crisis de talento brutal que pone en jaque la calidad de la justicia que vamos a tener en el futuro. Y este número lo deja clarísimo. Los magistrados están ahogados en burocracia. En lugar de bajar el número de comisiones de trabajo administrativo, como se había recomendado, aumentaron a 107. ¿Qué significa esto? Pues que los magistrados están gastando un tiempo valiosísimo en papeleo en lugar de hacer su trabajo principal, impartir justicia. Ok, ahora cambiemos el foco de nuevo. Hablemos de las presiones que vienen directamente de la sociedad. Porque esto no es solo un tema de política y burocracia. La forma del crimen está cambiando y además la gente usa los tribunales muchísimo y eso genera una demanda enorme. El informe nos muestra algo muy interesante. A ver, los delitos más comunes, como los robos, han bajado un poco, pero los delitos más complejos y violentos, como los homicidios ligados al crimen organizado, esos van para arriba. Y claro, esto le exige al sistema judicial una mayor especialización y muchísimos más recursos para poder investigarlos y llevarlos a juicio como se debe. Y esta gráfica habla por sí sola. La gente en Costa Rica va a los tribunales para todo. Con 117 casos por cada 1,000 habitantes, la tasa de litigiosidad es una de las más altas de toda América Latina, muy por encima de países como España. Esta demanda masiva, claro, pone una presión constante sobre los recursos del sistema. Y con todo esto que hemos visto, llegamos a la pregunta del millón. ¿Cómo afecta toda esta presión del sistema a la gente más vulnerable, a los que más necesitan la justicia? Hagámonos esta pregunta directamente, porque detrás de todas estas cifras, de todos los conflictos de poder, hay personas de carne y hueso, mujeres que son víctimas de violencia, personas migrantes buscando protección. ¿De verdad el sistema está logrando protegerlas en medio de toda esta tormenta?
Para entender el reto que hay en los casos de violencia de género, es fundamental conocer lo que se llama el ciclo de la violencia. No es un golpe y ya, es un patrón que se repite una y otra vez. Después de un episodio súper violento, casi siempre viene una fase de luna de miel, en la que el agresor pide perdón, llora, promete que va a cambiar, y es aquí donde el informe pone el dedo en la llaga, en una contradicción que es, francamente, peligrosa. Resulta que en algunos juicios, esa fase de luna de miel de la que hablamos se interpreta legalmente como un arrepentimiento activo. ¿Y qué pasa? Se le reduce la pena al agresor. O sea, se está ignorando por completo lo que dice la ciencia, que es solo una etapa más del ciclo. Y al hacer eso, se pone a las víctimas en un riesgo terrible, el riesgo de que la violencia vuelva y probablemente mucho peor. Y si hablamos de reparar el daño, los números son pues muy desalentadores. Para las mujeres víctimas de violencia, conseguir una compensación económica es una misión casi imposible. Solo el 23% de las acciones civiles para que se les pague por el daño tuvieron éxito. La justicia, en este sentido, se está quedando muy corta. Para la población migrante, la cosa también es crítica. Se enfrentan a un montón de barreras. El miedo a denunciar por si los deportan, no saber qué derechos tienen, y hasta obstáculos tan básicos como la distancia y la falta de transporte para poder llegar a una oficina judicial. El sistema simplemente no siempre está pensado para llegar a donde están ellos. Y así llegamos al final de este recorrido. Es el momento de juntar todas las piezas, porque las presiones políticas, las internas y las sociales no son cosas separadas. Todas se juntan en un momento que es verdaderamente crítico para la justicia en Costa Rica. Lo que tenemos que llevarnos de todo esto es que no estamos hablando de una sola crisis, no. Esto es más bien como una tormenta perfecta. Los ataques desde el poder político se juntan con una maquinaria interna que tiene problemas de talento y un exceso de burocracia. Y todo esto pasa mientras la sociedad pide más y mejores respuestas a problemas que son cada vez más difíciles. Y cerramos con esta pregunta, la que nos deja el informe flotando en el aire. Porque al final, esto no es solo un tema de jueces y abogados. La independencia y la fuerza del poder judicial son vitales para la salud de la democracia. El camino que se elija a partir de ahora va a definir el futuro de la justicia para toda la ciudadanía.